Estamos en contacto con Rubén Virué, abogado de Silvia, la madre de Fernando Pastorizo, a quien le agradecemos esta comunicación. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muy amable Gracias. por esta comunicación. ¿Cómo tomó Bien. la resolución de la Corte cuando se dio a conocer en el día de hoy? ¿Cómo tomó esta información? Bueno, nosotros siempre tuvimos una expectativa favorable con respecto a la queja que había interpuesto la defensa de Nair Galarza. Veníamos haciendo un seguimiento a través de mesa virtual de los movimientos que tenía el expediente en la Corte. Y el viernes habíamos visto que había pasado por el sector coherencia, por el sector jurisprudencia y expedición de copias, con lo cual vislumbrábamos que la resolución iba a ser inminente. Esperábamos que fuera el mismo viernes, el lunes primero o el martes 2. Finalmente fue el martes 2. Ayer casualmente había trascendido la posibilidad de lo que después se confirmó que fue un rechazo en términos de inadmisibilidad a través del artículo 280 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, con lo cual la Corte ha entendido que no hay elementos como para justificar la intervención de la Corte Suprema, que no hay violaciones del debido proceso ni cuestiones de naturaleza federal que permitan ingresar en el análisis de las impugnaciones que formuló la defensa. Bien. Siempre tuvimos una expectativa absolutamente favorable y luego de ya ventilado en el ámbito provincial, primero en el Tribunal de Juicio de Gualeguaychú, luego en la Cámara de Casación de Concordia. No, sí fue en la Cámara de Casación de Concordia. Y finalmente en el Superior Tribunal de Justicia, incluso después cuando el planteo del recurso extraordinario, siempre teníamos la certeza que no existía ninguna posibilidad de modificar la autoría de Nair Galarza En torno al como hecho, la claro. persona que disparó en las dos oportunidades en forma absolutamente voluntaria y con la intención de ocasionar la muerte a Fernando Pastorizo. Pensábamos que en función de la edad de la autora del homicida y el vínculo de pareja que fue el agravante, podía llegar a ingresar en algún tratamiento que permitiera la morigeración de la pena. Eso era una hipótesis posible que más que a las probanzas que se rindieron en el debate oral, por ahí tenían, digamos, una merituación fundamentalmente por la edad. Claro. Tengamos presente que tenía Una 19 persona muy años. joven, exacto. Claro, y con la expectativa de una pena que puede entrar en el régimen de libertad a partir de los 35 años, pensamos que si bien no estaba justificado dentro de la prueba rendida, porque estaba absolutamente clara la relación de pareja y la voluntariedad de ella en el momento del homicidio, de matarlo, pero siempre nunca siquiera analizamos como hipótesis esta disparatada versión que se instaló cuando el expediente ya estaba en la Corte sobre que ella no era la autora de los Claro. disparos, sino que era su padre. Esto realmente de una absurdidad que no merecía ni siquiera un minuto de tiempo, Bien. porque era Y fue absurdo claro, totalmente. y fue desestimado por parte de la justicia entrerriana. Doctor, ¿hay alguna otra vía o ya terminan las posibilidades de algún tipo de presentación en torno a la condena a perpetua de Nair Galarza? Bueno, aquí está resuelto definitivamente en la jurisdicción nacional con el rechazo de la queja, está resuelta la cuestión desde el punto de vista jurisdiccional de nuestra justicia nacional, está terminado el tema. Las resoluciones de la Corte solo pueden ser atacadas por vía de reposición, de revocatoria ante la propia Corte, porque
esto es un tema que es la admisión, la declaración de inadmisibilidad por el 280 no admite ningún tipo de recurso posterior, ¿no? ¿Y la vía Pero internacional? la vía internacional es una vía que nuestro país, como integrante de la OEA y como parte de, digamos, miembro pleno de la Organización de Estados Americanos y suscriptor del convenio del Pacto de San José de Costa Rica, puede ocurrir que planteen, primero ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte, si ante la Comisión sugiere la intervención de la Corte, que podría plantear que el Estado Nacional, porque ahí la parte reclamada en esa hipótesis va a ser el Estado Nacional, ni siquiera la provincia de Entre Ríos. Es el Estado Nacional que tendrá que ejercer la defensa, como que, llegado el caso, si hay un planteo sobre la violación del debido proceso, el incumplimiento del derecho supranacional, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Belén do Pará, que son los planteos que efectuó la otra parte, tendrá que defender la actuación de Claro. nuestros tribunales, el Estado Nacional, como ha ocurrido en otros casos, ¿no es cierto? Pero es una cuestión de excepcionalísima Claro, no es una y vía tan fácil de acceder. o sea, Básicamente hay que justificarlo. ya la Sí. vía ante la Corte ya es una vía, además de extraordinaria, Ujú. de muy difícil acceso y digamos, la gran porcentual, que no lo tengo en este momento, pero enorme, de los casos que Sí. llegan a la Corte, ya sea por vía de recurso extraordinario o por vía de queja, por denegación del extraordinario, como fue este caso, son rechazados por la Bien. Corte. Doctor, por último, imaginamos que usted, al ser el abogado de la madre de Fernando Pastorizo, hoy se ha comunicado. ¿Cómo ha tomado la familia de Fernando esta resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero además también con todo lo mediático que se ha conocido en los últimos tiempos sobre Nair Galarza, tanto esa ficción como el documental? ¿Cómo han sido estas horas con, bueno, este resultado, ¿no?, de la Corte Suprema? Bueno, obviamente que todos los avatares, independientemente del hecho, ¿no? Lo que significó esta tragedia, luego de resuelto el tema en el Superior Tribunal de Justicia, aparecieron diferentes versiones que fueron exclusivamente mediáticas, muy poco serias en realidad, que por supuesto reviven el duelo, eh, reinstalan fuertemente lo que ya sufrieron en ocasión del debate oral, de todas las versiones periodísticas, pero la elección de Silvia Mantegazza fue siempre evitar confrontar con estos despliegues mediáticos. Simplemente dio su versión para el documental que se estrenó hace poco Sí. tiempo. Y bueno, el viernes, cuando vimos que estos pases por coherencia y jurisprudencia, como referí, me comuniqué con ella, le adelanté que era inminente el fallo. Incluso el lunes, cuando hubo un trascendido sobre este resultado, me comuniqué también para informarle que hasta que yo no le confirme que estaba Claro. el fallo subido a la mesa virtual de la Corte, no preste atención a ningún tipo de trascendido periodístico, Ujú. porque uno no tiene ninguna certeza de la veracidad de la información que se está dando. Claro. Así que la última vez, hoy se lo comuniqué alrededor de la 1 de la tarde, que fue cuando pude acceder al fallo directamente a través de la mesa virtual de la Corte. Lo tomó serenamente, era lo que esperaba, nunca tuvo dudas, ella tampoco, sobre la autoría de Nair Galarza en el homicidio de su hijo, y esperaba simplemente que se confirme la justicia que ya había impartido nuestra justicia provincial, Sí. y que la Corte ratificara esto. Esa fue su apreciación, nada más. Doctor Rubén Viruel, agradecemos muchísimo esta comunicación, esta información y bueno, ya finalizado, podríamos decir, el caso de la muerte de Fernando Pastorizo con la confirmación de la perpetua para Nair Galarza. Ha sido muy amable por toda la información que nos ha brindado.
No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.